Esta semana, en Vaticano, les traemos la historia de Carlo Acutis, el primer beato millennial. Acompáñennos desde Italia a Estados Unidos para saber cómo su carisma continúa inspirando a jóvenes de todo el mundo. Por último, nos detendremos en Asís para ver cómo la ciudad se preparó para su beatificación. Todo esto y más ahora en Vaticano. Carlo Acutis, beatificado el 10 de octubre, creció aquí en Milán, Italia. Hoy en día, Carlo es conocido y apreciado en todo el mundo a causa de su ejemplo de santidad, por su pasión por la tecnología de las comunicaciones y por su devoción a la Eucaristía. Antonia Salzano, la madre de Carlo, dice que su hijo hizo del vivir lo ordinario algo extraordinario. Obviamente, siendo un chico de este tiempo, vivió lo que todos los jóvenes de su generación han vivido: ordenadores, videojuegos, partidos de fútbol, escuela, amigos, todo lo que es normal para nosotros. Pero sin duda, incluso las pequeñas cosas de la vida cotidiana, él realmente era capaz de convertir todo lo que es ordinario en el mundo en algo extraordinario. A Carlos le apasionaba el mundo de las tecnologías de la información. Estaba fascinado con todo el potencial que podían aportar. Decidió crear una página web a la que la gente pudiera recurrir para aprender sobre la fe. Hoy en día, es un apostolado que su familia y los miembros de la Asociación de Amigos de Carlo Acutis continúan llevando a cabo. Era muy bueno haciendo películas, grabándolas y también utilizando los ordenadores. Es más, el Papa Francisco, en Christus Vivit, documento que clausuraba el Sínodo de los Jóvenes, quiso dedicar un capítulo a Carlo. En él prácticamente lo presentaba a todos los jóvenes del mundo como el modelo a seguir para el uso de los medios de comunicación. Lo más relevante que hizo fueron las exposiciones sobre la Virgen y sobre los milagros eucarísticos, bajo nuestro punto de vista, por voluntad del Señor, pues ya entonces hablábamos de extraordinarias coincidencias. Se acabaron difundiendo por todo el mundo. Son difusos en todo el mundo. El trabajo que Carlo comenzó está ahora disponible en 17 idiomas y cualquiera puede ver la exposición de los milagros eucarísticos, incluso descargar los carteles en alta resolución de forma gratuita para imprimirlos y colocarlos en sus parroquias. La exposición sobre los milagros eucarísticos fue algo que le enganchó. Comenzamos más o menos cuando tenía 11 años, época en la que empezó a ser ayudante de catecismo en la parroquia, porque había pedido a un catequista colaborar con él, de modo que de vez en cuando podía dar catequesis él solo, ya que era un chico muy preparado, muy adelantado a los de su edad. Antonia dice que después de su primera comunión a los 7 años, nunca perdió la oportunidad de recibir la Eucaristía porque era su fuente de fuerza para vivir la vida con integridad. Su profunda fe y su particular relación con la Eucaristía ayudaron incluso a su madre a encontrar el camino de regreso a la iglesia. Siempre digo que Carlo fue un pequeño salvador para mí, porque aunque normalmente sea la familia la que te transmite la fe, en mi caso fue todo lo contrario. Fue Carlo el que, de hecho, no consideraba a Carlo como un hijo, porque tenía algo de la autoridad de un padre. Lo que quiero decir es que sí lo sentía como un hijo, pero también como algo más, porque uno podía ver que Carlo tenía una autoridad que le fue dada precisamente por su cercanía a Jesús. Antonia cree que Carlo continúa intercediendo desde el cielo, mostrando a los demás el camino hacia la iglesia a través de la Eucaristía.
Tras la pausa, les llevaremos a Nueva York, donde visitaremos una de las miles de exhibiciones de milagros eucarísticos de Carlo presentes en las parroquias de todo el mundo. Quédense con nosotros. Al norte del estado de Nueva York, a unas 2 horas en coche de Manhattan, situada en un valle entre colinas, se encuentra la ciudad de Pawling con una población de 7.500 habitantes. Es un pueblo pequeño y tranquilo, pero cuenta con una animada población católica. En la iglesia local de San Juan Evangelista y San Carlos Borromeo, actualmente se está llevando a cabo una exposición muy especial. Grandes carteles, cuidadosamente colocados en los bancos, ilustran los milagros del Santísimo Sacramento de un modo maravilloso. Esta es la exposición Milagros Eucarísticos del Mundo, diseñada y creada por Carlo Acutis. El padre John Palatucci es el párroco de esta iglesia. Esta exposición la comenzamos, en realidad ya estaba en marcha cuando yo llegué aquí, con la intención de promover la realidad de la Eucaristía. Es sabido que vivimos una época en la que desafortunadamente muchos católicos tienen dificultades con esa creencia. De hecho, creo que recientemente aquí en los Estados Unidos se ha hecho una encuesta al respecto y casi el 60% de los católicos no creen en la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía, lo cual supone un gran desafío. De modo que la intención es hacer que la gente conozca los distintos milagros relacionados con la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía que han tenido lugar a lo largo de los siglos. Esta es una de las principales iniciativas que llevamos a cabo aquí en esta parroquia. Dentro de la iglesia, cada cartel cuenta la historia de un milagro ocurrido en una parte diferente del mundo, detallando lo que ocurrió, los relatos de los testigos oculares y su verificación científica. Debido a la contingencia de COVID-19, hemos tenido que separar nuestros bancos y cerrar algunos de ellos, por lo que fue una buena idea poner los carteles en esos espacios. La gente viene antes de misa y puede leer acerca de la Eucaristía y a lo mejor aumentar su creencia en la presencia real de nuestro Señor. Los feligreses locales caminan de un cartel a otro, tomándose su tiempo para leer los diversos relatos de los milagros. No sabía que había habido tantos milagros. Es interesante. Me ha gustado la de España, en la que al sacerdote, mientras llevaba la hostia a unos enfermos, se le cayó al agua al cruzar un río. Al salir se quedó atrapado en el barro, pero logró liberarse cuando vinieron unos pescadores. Ellos lo vieron, fueron testigos directos. Había peces con una hostia en la boca. Los peces habían nadado río arriba y colocaron la sagrada forma de nuevo en la copa. Creo que a lo largo de estos últimos años ha habido un alejamiento de la creencia en la presencia de Cristo en la Eucaristía. Pienso que estos milagros podrían renovar el interés y hacer que la gente se diera cuenta de la maravilla que es recibir a Dios. Mi familia es la quinta generación de esta iglesia de Pawling, de este pequeño pueblo. Ha habido sacerdotes magníficos, pero nunca habíamos visto ninguno de estos maravillosos ejemplos de lo que les puede pasar a la gente cuando cree. Entre los que a día de hoy están aquí está Jack Miller, el hombre que trajo a Pawling esta exposición. Es el encargado de supervisarla. Siempre me asombró la forma en que nuestro Señor concede estos milagros y misterios de nuestra fe. Los milagros prueban los misterios de nuestra fe. Había tantas y tan diferentes historias de formas tan sorprendentes. Cada una tiene una historia única. Cada milagro es un milagro distinto, pero todos son milagros. ¿Cómo contemplar cualquiera de ellos y no asombrarse? Lo que comenzó siendo una idea de Carlo Acutis ha crecido hasta convertirse en una exhibición mundial que lleva las historias de milagros eucarísticos a todos los rincones del mundo. Cuando miro alrededor a todos estos carteles, pienso en el joven, el chico de 15 años que con la inspiración y la gracia de Dios fue capaz de llevar a millones de personas y cambiar sus vidas, ojalá dándose cuenta de la presencia de Cristo en la Eucaristía.
Debo andar con cuidado porque podría echarme a llorar, pero si realmente nos diéramos cuenta de lo que recibimos cuando la hostia toca nuestra lengua, caeríamos muertos de gozo. Estoy convencido de que así sería. La intención es promover el verdadero entendimiento y la creencia de la verdadera presencia de nuestro Señor en la Eucaristía. Estos carteles deben estar aquí, en nuestra parroquia, hasta que todos entiendan y crean eso. Carlo Acutis ya ha sido proclamado oficialmente beato. De ahora en adelante y a lo largo de todo el mundo, cualquiera puede pedir por la intercesión de este joven genio de la informática. El 10 de octubre, día de la beatificación, miles de peregrinos, jóvenes en su mayoría, abarrotaron las calles y plazas de Asís. Estos estudiantes de la misión de Emanuel de Roma están dedicando un año de su vida a la actividad misionera, recorriendo las calles para difundir el amor de Cristo. Y Carlo es su modelo. La misa de beatificación tuvo lugar el 10 de octubre en Asís, Italia, la ciudad de San Francisco. Aunque separados por 800 años de historia, San Francisco y Carlo Acutis compartían un gran celo apostólico y un amor similar por Cristo. San Francisco cambió la percepción de la santidad, mostrando que el verdadero tesoro de la fe no está en las riquezas terrenales, sino en el amor a Dios, nuestros hermanos y hermanas y a la creación. El beato Carlo, un joven del nuevo milenio, logró recorrer el camino de la santidad en esta era de la tecnología de la información y las redes sociales. Llevó las herramientas eternas de la salvación, los sacramentos y la Eucaristía a la nueva realidad, al mundo digital. Nacido en Londres, criado en Milán, Carlo está ahora enterrado en la iglesia de Santa María la Mayor de Asís, en el Santuario della Spoliazione, que en italiano significa despojar, en referencia a la renuncia a las riquezas de San Francisco. Fue en esta plaza donde el joven Francisco comenzó su viaje a la santidad, despojándose de sus ropas delante de su padre y de una multitud de personas, dejando a un lado su vida pasada y comenzando una nueva. Carlo, en cambio, encontró su destino final aquí, lugar en el que finalizó su viaje terrenal. El cuerpo desnudo de Francisco fue cubierto con el manto de su obispo, para nunca más vestir finos ropajes. Carlo sigue vestido con una sudadera con capucha, vaqueros y zapatillas. Sin duda, el primer beato de la generación millennial. El beato Carlo Acutis se ha ganado el apodo del influencer de Dios o el ciberapóstol de la Eucaristía, y es que fue pionero en hacer de las nuevas tecnologías un instrumento para hablar de Dios. Vivió poco pero dejó una gran huella. Diseñó el portal miracolieucaristici.org. Allí quiso mostrar y explicar al mundo los principales milagros eucarísticos, una recopilación que actualmente ha recorrido todo el mundo. Carlo hizo un trabajo enorme. Pasó casi 3 o 4 años haciendo la recopilación de los milagros eucarísticos. Incluso tuvo una gran difusión en 2005, durante el año dedicado a la Eucaristía por Juan Pablo II. Desde allí el sitio web ha tenido una gran fama y difusión internacional increíble. Miracolieucaristici.org está disponible en 17 idiomas, entre ellos suajili, urdu y vietnamita.
Con fotografías y descripciones históricas, la exposición presenta parte de los principales milagros eucarísticos ocurridos en varios países del mundo y que han sido reconocidos por la Iglesia. También explica cómo la Eucaristía ha iluminado la vida de algunos santos. Este proyecto ha sido presentado en más de 500 parroquias en Italia y más de 10.000 en otros países. Quien quiera organizar la exposición puede descargar los cerca de 163 gigantes paneles. Un legado de un joven que tenía claro que su autopista para llegar al cielo era la Eucaristía.